Nunca pensé que el anciano Shu se dejara predicar por extraños y que hicieran que creyera en una persona. Entiende la Biblia. Sí. ¿Cómo se ha dejado engañar? Ajá. Sí. Exacto. Es inconcebible. No es ninguna tontería. Si hay alguien al que no deberían engañar, es a él. Es cierto. Estos años estudié la Biblia, a menudo con el anciano Shu. Evangelizamos y fundamos iglesias, en todas partes. Servimos juntos al Señor y superamos las dificultades. Es verdad. Se ha sufrido mucho. El anciano Shu es un buen hermano. Me cuesta verle tomar el sendero equivocado. Y a mí. Debemos convencer a Shu para que vuelva. Sí, el anciano Shu tiene prestigio. Ahora cree en el Relámpago Oriental. Es el líder superior de las iglesias de muchas regiones. Lidera a más de 100,000 creyentes. Chen Honglin ya lo ha seguido en su fe. ¿En serio? Puede ser. Si toda esa gente se va con él, nuestra iglesia sufrirá grandes pérdidas. Hemos de encontrar una solución. Sí, Esto es un las problema. consecuencias serán graves. Él es reflexivo y tiene ideas propias. Que acepta el Relámpago Oriental no es algo menor. Este quizá tenga la obra del Espíritu Santo o arrojar nueva luz. Deberíamos compartir con él para ver por qué aceptó al Relámpago Oriental. Y así lo podemos investigar. De veras hace falta. ¿Qué hay que investigar? El Relámpago Oriental cree en una persona. Eso. Claro. Deberíamos preguntarle a él. ¿Entiendes la Biblia? ¿Cómo crees en una persona? Exacto. A ver qué responde. Sí, se lo voy a preguntar. ¿Cómo crees en una persona? ¿No estás traicionando al Señor Jesús? Eso es. Si no lo disuadimos y no se arrepiente, lo expulsaremos. Si quiere ganarse a nuestra gente y robarnos las ovejas, ¡que venga la policía! Claro. La llamaremos. La policía no es apropiado. Es apropiado. Se lleva nuestras ovejas. Exacto. Son demasiado jóvenes y ven esto con mucha simpleza. Ahora, lo más importante es tratar de rescatar al anciano Shu. Sí. ¿Cierto? Lo único es que no debemos precipitarnos. Veamos primero cuáles son sus puntos de vista. Anciano Shu, hay otra cosa que no entiendo. Ah. El Señor Jesús prometió, voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo. Sí. Para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Amén. El Señor Jesús resucitó y ascendió para preparar un lugar para nosotros. Ese lugar se halla sin duda en el cielo. Cierto. Sí, cierto. Si el Señor de veras regresó, debió arrebatarnos directamente al reino de los cielos. Amén. Ahora mismo seguimos en la tierra. No se nos ha arrebatado. Así Así es. es. Así es. Dices que el Señor Jesús regresó, pero no lo entiendo. Exacto. Sí, no me lo claro. creo. ¿Cómo es posible que Si el Señor ha regresado, ¿por qué seguimos en la tierra? Sí. Sí, eso es. Dices que el Señor ha regresado, pero aún no se nos ha arrebatado. ¿Cómo pruebas que el Señor ha regresado? Eso. Lo que dices está en desacuerdo con la Biblia. Eso Eso es. Si el Sí. Señor Esto hubiera no coincide llegado, con la no cabe Biblia. duda de que nos habría arrebatado. Luego de resucitar y ascender, Él sí dispuso un lugar para nosotros. Pero ¿saben cómo preparó Él este lugar? ¿O qué obra se debía hacer a la hora de prepararlo? Sí. ¿Están seguros de que lo que dispuso el Señor fue que entráramos vivos en el cielo? ¿O entrar al reino espiritual al morir? En el mundo religioso, mucha gente espera a que el Señor la arrebate al reino de los cielos. ¿Pero han pensado dónde está exactamente el reino de los cielos? ¿A dónde son arrebatados quienes reciben al Señor? Son arrebatados a las alturas para encontrarse con Él. Eso Eso es. es. Sí. ¿Es realmente así? ¿Cómo puede vivir la gente en las alturas? Sí. ¿Puede una persona de carne vivir después de que la arrebaten a las alturas? La han arrebatado a los cielos. Sí. El cielo, el reino espiritual, es donde la gente va cuando muere. Sí.
Creer que entrar en el reino es ser arrebatado al cielo. ¿No es la figuración del hombre? Entonces, ¿a dónde se nos arrebata? Hemos simplificado lo de entrar en el reino celestial. No es realista. ¿Dónde está el reino de los cielos? Entonces el reino está en los cielos o en la tierra. Es el reino de los cielos. Claro que está en los cielos. Eso es. De estar en la tierra, no se llamaría reino de los cielos. Vaya pregunta. El reino de los cielos debería estar en los cielos. Veamos qué dice la oración del Señor sobre este tema. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. También hay profecías del Apocalipsis. Los reinos del mundo han venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero, a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Amén. Las palabras del Señor lo dicen claro. Los reinos del mundo han venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. ¿Dónde está el reino de los cielos? Entiendo lo mismo. ¿Los reinos de este mundo? ¿Está en la tierra? Eso es. El Señor llega a la tierra, así que está en la tierra. Sí. El reino de los cielos está donde esté el Señor. El Señor preparó un lugar para nosotros. Dispuso familias de nacimiento para el pueblo escogido de Dios en la tierra. Ambientes adecuados y la chance de recibir al Señor y asistir al banquete. Por eso, Dios ha predeterminado el lugar donde nace el pueblo escogido de Dios y en qué contexto acepta la obra de Dios. Sí. Cuando el Señor dijo que donde yo estoy, estéis también vosotros, ¿a qué se refería Él? De verdad no lo sé. Dios se ha convertido en el Hijo del Hombre y vino a la tierra. Por tanto, como pueblo escogido de Dios, nacimos en los últimos días y vinimos a aceptar la obra y la salvación de Dios. A eso se refería con prepararnos un lugar. Sí, hay luz en esta enseñanza. Eso es preparar un lugar para nosotros. Hay un misterio en esto. Sí. Regresó y hace su obra de juicio en los últimos días. Ya ganó a unas personas que propagan el Evangelio y el reino de Dios. Es claro que el reino de Dios ya ha aparecido en la tierra. Amén. Cuando termine el gran desastre, los reinos de Satanás se destruirán. Las fuerzas malvadas que se resisten a Dios también. Y el reino de Cristo se materializará en la tierra. Sí. Eso concuerda por completo con la Biblia. Así es. Leí el Apocalipsis innumerables veces. Y ahora entiendo a qué se refiere esta profecía. Sí. Gracias a Dios. Pero no debería estar en los cielos. ¿Por qué dicen que está en la tierra? Lo sé. Yo tampoco lo entiendo. ¿Cómo has podido sus sermones? Anciano Wang, hermana Liu, nos resistimos y protegemos contra el relámpago oriental a diario. Es claro que creen en una persona. ¿Cómo pudieron escuchar sus sermones? Exacto. Están confundidos. Sí. Sí. Los he convocado hoy para salvar al anciano Shu. Sea como sea, hay que traerlo de vuelta. Eso es. En cuanto a este asunto, nuestra postura será firme. Y no nos confundirán. Bien Sí, hecho. sí. Pastor Cheng, me temo que no podrás traer de vuelta a Shu Songgen. Les oí leer palabras de Dios Todopoderoso, y sin duda hay luz en ellas. Develaban algunos misterios de la Biblia. Sí. Al oír sus palabras, me parecieron familiares. Tienen la misma autoridad y poder que las del Señor Jesús. Concuerdan con la Biblia. Al principio creímos que no leían la Biblia y que la negaban, pero no es así. Entienden la Biblia con más pureza. Creen que las palabras de Dios Todopoderoso son las palabras presentes de Dios y su obra de los últimos días. Si sus palabras vienen del Espíritu Santo y son las palabras de éste a las iglesias, ¿no sería un error no investigar? Si perdemos la oportunidad de recibir al Señor, los que perderemos seremos nosotros.
Las palabras de Dios Todopoderoso no son las del Espíritu Santo. Claro que no. Exacto. Claro que no. Aunque provengan del Espíritu Santo, no tienen que ver con el regreso del Señor. Claro. Tiene razón. Si el Señor volvió, el Espíritu Santo debería revelarnos lo primero. Sí. Claro es. Somos pastores y ancianos. El Señor no nos abandonaría. Amén. Ellos no lo son, no pueden recibir primero la obra del Espíritu Santo. Sí. Los pastores y ancianos serán los primeros en saber cuando regrese el Señor. Eso Claro. es. Los pastores y ancianos no se han enterado. Sin duda lo que creen es falso. Sin duda. Con la capacidad de comprensión del anciano Shu, no aceptaría al relámpago oriental sin más. No. Aceptó a Dios Todopoderoso tras leer muchas de sus palabras. Inspirarse y sentir que se trataba de la voz de Dios. Si queremos determinar si han confundido al anciano Shu, debemos leer más palabras de Dios Todopoderoso y averiguar si son la verdad. Dices que el Señor primero revela su regreso a los pastores y ancianos. Eso es incorrecto. Cuando llegó el Señor Jesús, no se lo reveló a los sumos sacerdotes, escribas o fariseos. Así es. El Señor no se aparece a la gente por su estatus. ¿Los que siguieron al Señor Jesús no eran meras personas corrientes? El Señor no tiene favoritos. Los que son vigilantes y aguardan y que reconocen su voz lo recibirán. ¿No hemos esperado vigilante su venida? Si el Señor regresa, desde luego que no nos abandonará. Así Claro. es. Los que creemos en el Señor estamos atentos y esperamos su regreso. Todos pensamos que Él no nos abandonaría. Pero, ¿concuerdan los hechos con lo que imaginamos? Nadie puede decir con seguridad a quién se aparecerá primero el Señor. Pero el Señor obra con gran prudencia. Sí. El Señor Jesús dijo, a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio, salid a recibirlo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y cenaré con él y él conmigo. Sus palabras nos dicen que si se da testimonio de su regreso y él está llamando a la puerta, debemos recibirlo e investigar, no esperar como idiotas. La declaración del Espíritu Santo da testimonio de su regreso. Es el Señor llamando a nuestra puerta. Sí. Si no empezamos a buscar e investigar, tal vez no podamos recibir al Señor. ¿Buscar qué? ¿Buscar dónde? Exacto. La Biblia dice cómo llega el Señor. Debemos atenernos a ella. Eso es. La Biblia nos dijo. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o allí está, no le creáis. Amén. Aparecerán falsos cristos para confundir durante los últimos días. Sea cual sea la iglesia donde creas en el Señor, mantente firme y espera en ella. Es la manera. Sí, exacto. El pastor Cheng tiene razón. Hay que atenerse a la Biblia. No hace falta buscar o investigar. Sí. Hay que quedarse donde creemos. Sí. Tenemos ¿Por qué que íbamos a ser atenernos a la tan Biblia. tontos como Los para están investigar? confundiendo. Eso es. Basta con atenerse a la Biblia. Anciano Shu, Ya estamos todos. Hola, anciano Shu. Qué oportuno. Ven, siéntate. Claro. El anciano Shu ha Hoy llegado vamos en a el escuchar momento. ¿Qué con hace él atención lo aquí? que tiene que decir. Deben saber que acepté al relámpago oriental. Vine hoy aquí para debatir el asunto con ustedes. ¿Debatir qué? Al hacer esto has traicionado al Señor. No le confiesas tus pecados al Señor y quieres confundirnos. Eso es. Es nuestro hermano en Cristo. Sé cordial al hablar. Songen, sé que tu fe en el relámpago oriental es una confusión temporal. No te culpamos. Aún eres un anciano en nuestra iglesia. Te daremos la bienvenida cuando regreses. Sí. Aunque con este acto te hayas desviado del camino, nuestra iglesia no lo recordará, ni te expulsará. Date prisa y retrocede. Puede volver a ser como antes, difundir el Evangelio y servir al Señor juntos. Sí. El pastor quiere lo mejor para ti. Debes arrepentirte ya. Sí. Pastor Cheng, acepté al relámpago oriental tras un periodo de investigación. Mientras más palabras de Dios Todopoderoso leo, más resplandece mi corazón. Aclararon confusiones de mis años de fe y me develaron muchos misterios de la Biblia.
Me parece que es el Espíritu Santo que les habla a las iglesias. Cualquiera que oiga debería escucharlo. Sí. Por eso llevo una carga en el corazón ahora. Debo compartir con todos ustedes lo que he ganado y visto, para convencerlos de investigar. Las palabras de Dios Todopoderoso son las declaraciones del regreso del Señor. He recibido al Señor. Primero debo contarles esta buena noticia. Anciano Shu, entiendes la Biblia. El relámpago oriental cree en una persona. ¿Cómo sabes que la suya es la voz de Dios? Sí, ¿Cómo? ¿No sabes que creen en una persona? Si crees en una persona y tu senda es incorrecta, ¿no malgastas todos tus años de fe en el Señor? Sí, es una lástima. Estamos preocupados por ti. El anciano Tang tiene razón. Al aceptar al relámpago oriental, crees en una persona. Traicionas al Señor Jesús. Sí. Has cometido un gran error. Sí. ¿El Señor Jesús en el que creemos no era una persona? Pero alguien reconoció que Él era Cristo, que era Dios mismo. El Señor Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿quién decís que soy yo? Algunos dijeron que Él era un maestro, y otros que era médico. Algunos incluso que era un profeta. Solo Pedro dijo, tú eres el Cristo. ¿Y qué respondió él? Afirmó que era la instrucción del Espíritu Santo. Si no fuera así, nadie habría reconocido que el Señor Jesús era la aparición de Dios. Entonces, todos los fariseos condenaron al Señor Jesús. Todos decían que era de Nazaret y el hijo de un carpintero. Para muchos, creer en Cristo era creer en una persona. Esto era muy normal entonces. El Partido Comunista condena al relámpago oriental. Y es lo mismo que hace el mundo religioso. Dicen que es creer en una persona, no en Dios. Si hubieran nacido en la era del Señor Jesús, ¿no lo habrían condenado también así? Creemos en el Señor Jesús. ¿Cómo lo condenaríamos? Tiene razón. Sí. Ahora creen en el Señor Jesús porque nunca lo han visto. Creen de acuerdo a la Biblia. Si vieran al Señor Jesús aparecer como el Hijo del Hombre, sería difícil saber si en realidad podrían aceptarlo y seguirlo. Depende de si son ovejas de Dios. Es cierto que las ovejas de Dios pueden oír su voz. Nuestra fe en el Señor Jesús está basada en la Biblia. Si no hubiera Biblia, no creeríamos en Él. Amén. Ese es el caso suyo. Ahora creen en el Señor Jesús según la Biblia. Si no fuera por la Biblia, entonces no creerían en Él. Esto prueba que ustedes creen en la Biblia y no en el Señor Jesús. Solo reconocen la Biblia y no al Señor Jesús. Por eso, cuando el Señor Jesús regresó, no pudieron reconocerlo. ¿Cómo puede decir Es justo eso? así. ¿Cómo no hemos reconocido al Señor Jesús? Anciano Shu, si admites que el relámpago oriental cree en una persona, ¿por qué lo sigues aceptando? Sí. Obras mal a sabiendas. Eso es. ¿Cómo lo explicas? Creo en Dios Todopoderoso porque Él ha expresado muchas verdades. Solo piénsenlo. ¿De dónde viene la verdad? ¿Puede expresarla la gente? ¿Alguna persona ha podido expresar la verdad desde la creación del mundo? Solo el Hijo del Hombre encarnado es capaz de hacerlo. Si esta persona no viniera de Dios, ¿cómo expresaría tantas verdades? Siguen sin desentrañar que es el hombre y que es Dios, ¿no? El Señor Jesús también era una persona en apariencia, pero tenía esencia divina y el Espíritu Santo vivía en él. Podía expresar la verdad. Dios Todopoderoso parece una persona, pero además posee esencia divina y el Espíritu Santo vive en él. Puede expresar estas verdades. Sí. El Señor Jesús profetizó: así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. El único, el Hijo del Hombre llegó. Es la encarnación de Dios Todopoderoso. El Señor Jesús dijo que las ovejas de Dios pueden oír su voz. Yo la he oído, por eso he aceptado a Dios Todopoderoso. Como dices que este Hijo del Hombre es Dios Todopoderoso. Sí. El Señor Jesús ya ha profetizado.
aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Dios Todopoderoso ha expresado todas estas verdades, cumpliendo la profecía del Señor Jesús. Es una cuestión evidente. Si tienes la vista clara, lo ves. Solo Dios puede expresar la verdad. Amén. Amén. Muchos creen en Dios desde hace miles de años. ¿Cuántos pueden expresar la verdad? Ninguno. Cierto. Dios Todopoderoso expresa muchas verdades. Basta este punto para demostrar que es el Hijo del Hombre. ¿Por qué no creen todos ustedes? ¿Acaso no deberían leer sus palabras? Yo he leído palabras de Dios Todopoderoso. Iluminaron mi corazón. Dios Todopoderoso puede ser la aparición del Hijo del Hombre y el Señor Jesús regresado. Sí. Dices que el Señor viene como el Hijo del Hombre en los últimos días. Es imposible. No puede ser. La Biblia afirma, este mismo Jesús, tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera como le habéis visto ir al cielo. Amén. El Señor Jesús ascendió a los cielos en su cuerpo espiritual resucitado. Cuando el Señor regrese, será de esa misma forma. Claro. ¿Cómo vino como el Hijo del Hombre? Exacto. Eso es, lo decía la Biblia. Así es. Sobre estudiar el camino verdadero y recibir al Señor, todo el mundo religioso, ya sean cristianos, católicos u ortodoxos orientales, han cometido un error crucial. No basan recibir al Señor en las profecías que dijo el Señor Jesús, sino en las palabras del hombre o de los ángeles. En cuanto a recibir al Señor, las palabras de Dios son nuestro estándar. El Señor Jesús dijo con claridad, de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Por eso, estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Las palabras del Señor Jesús son muy claras. Regresará como el Hijo del Hombre. Se convertirá en carne para aparecerse y obrar. Te equivocas. Con el Hijo del Hombre se refiere al Señor Jesús. Exacto. Estos versículos son las profecías del Señor Jesús sobre su regreso. ¿Cómo podrían referirse al Señor Jesús? El Señor Jesús también dijo, porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Dios Todopoderoso apareció y obra, y no solo lo persigue el Partido Comunista, también lo condena el mundo religioso. Sus palabras ya se han cumplido del todo, y este es un hecho que nadie puede negar. Sí. Dios Todopoderoso es el Hijo del Hombre de los últimos días. Si siguen sin buscar e investigar, y condenan las palabras del Espíritu Santo, no es más que una blasfemia contra Él. Y nunca lograrán la salvación de Dios. No tendrán la oportunidad de ver a Dios. Así es. Si las palabras de Dios Todopoderoso son el Espíritu Santo hablando a las iglesias, no podemos juzgar ni condenar a ciegas. Condenar la aparición y la obra de Dios es blasfemar contra el Espíritu Santo. No se perdona en esta vida ni en la siguiente. ¿Qué blasfemia contra el Espíritu Santo? Basta de exagerar todo. Eso es. Como creyentes en el Señor se nos perdonan los pecados. El Señor ya nos ha justificado. Amén. Solo creemos en la promesa del Señor Jesús, que Él vendrá de las nubes y nos arrebatará el reino de los cielos. Amén. No creemos en nada más que eso. Cierto, solo el Señor nos salvará y llevará al reino celestial. Amén. Shu Song-en. Tu fe en Dios Todopoderoso es una traición al Señor Jesús. Confiesa rápido y arrepiéntete. Blasfemar contra las palabras del Espíritu Santo equivale a blasfemar contra Él. Es justo así. Sí. Leeré unas palabras de Dios Todopoderoso. No leerás nada, no escucharemos. ¿De qué tienen miedo? Veamos si las palabras de Dios Todopoderoso son la verdad. Tenemos la verdad. ¿Cómo van a confundirnos? Dejen que lea.
Dios Todopoderoso dice, los que no conocían al Mesías fueron todos capaces de oponerse a Jesús, de rechazarlo, de difamarlo. Los que no entienden a Jesús son capaces de rechazarlo y de vilipendiarlo. Además, son capaces de ver el regreso de Jesús como la desorientación de Satanás. Y más personas condenarán el retorno de Jesús a la carne. ¿No os asusta todo esto? Lo que afrontáis será blasfemia contra el Espíritu Santo, la ruina de sus palabras a las iglesias y el rechazo de todo lo expresado por Jesús. ¿Qué podéis obtener de Él si estáis tan confundidos? ¿Cómo entender su obra cuando Él vuelva a la carne en una nube blanca si tercos os negáis a admitir vuestros errores? Os digo esto. Las personas que no aceptan la verdad, pero que esperan ciegamente la llegada de Jesús sobre nubes blancas, blasfemarán contra el Espíritu Santo y pertenecen a la categoría que será destruida. Deseáis simplemente la gracia de Jesús y solo queréis disfrutar el gozoso reino del cielo, pero nunca habéis obedecido sus palabras, ni habéis aceptado la verdad expresada por Él cuando vuelve a la carne. ¿Qué ofreceréis a cambio de la realidad del regreso de Jesús sobre una nube blanca? ¿La sinceridad con la que pecáis constantemente y después os confesáis una y otra vez? ¿Qué ofreceréis en sacrificio a Jesús que vuelve sobre una nube blanca? ¿El capital de los muchos años de trabajo con el que os exaltáis? ¿Qué ofreceréis para hacer que el Jesús retornado confíe en vosotros? ¿Vuestra naturaleza arrogante que no se somete a ninguna verdad? Estas palabras tienen autoridad. Es el tono de denuncia que usó el Señor Jesús contra los fariseos. Sí, la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdonará jamás. Seamos cautos. Sí. Veamos si lo aclara. ¡Basta! Intentas asustarnos. Shu Song-gen, te pedimos amablemente que te arrepientas. Eso es. Eso es. Pero tú, no solo no lo aprecias, dices que blasfemamos contra el Espíritu Santo. Sin duda. Es cierto. Te lo advierto. Creemos en el Señor hace años. No nos asustarás. Muy bien, pues. Eso es. Ahora que insistes en creer en el relámpago oriental, no tenemos nada que decirnos. ¡Fuera! No eres bienvenido. ¡Largo! ¡Fuera de aquí! Sí. ¡Fuera! ¡Vete! No nos predicarás más el relámpago oriental, ni vendrás a robar ovejas. Si lo haces, no me contendré. Hermano Ma, ¿qué haces? Servimos juntos al Señor por años. Ahora el Señor Jesús regresó. No quiero ver cómo os abandona el Señor. Les insto a no condenar al Hijo del Hombre encarnado. Blasfemarían contra Dios y ofenderían su carácter. Sí. Cuando sean castigados, será tarde para lamentos. Difundes herejías y dices que blasfemamos contra el Hermana Espíritu Q. Santo. Deberían Hermana maldecirte. Q. ¡Eres No, detestable! sí, ¡Fuera de aquí! Hermana, ¡Márchate hermanos, enseguida! ya. ¡Fuera! ¡Sal de nuestra iglesia! ¡Fuera! ¿Así tratan a nuestro hermano? ¿En serio son creyentes? Sí. Hermano Han, eres perspicaz y tienes criterio. Deberías buscar la verdad. Sí. Eres diferente al pastor Chen y al de anciano Tang. Los desastres empeoran. Y Dios ya ha hablado. ¿No quieres oír la voz de Dios y recibir al Señor? Si pierdes esta oportunidad, caerás en los desastres. Y será muy tarde para arrepentirse. El Apocalipsis predice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto se dice 7 veces en total. Si quieres recibir al Señor, escucha lo que les dice el Espíritu Santo a las iglesias. Sí, hermano Han. Dios Todopoderoso ha expresado verdades,
y sus ovejas de a poco se vuelven a Él. Lee las palabras de Dios Todopoderoso y ve si son la verdad. Cuando oigas la voz de Dios, recibirás al Señor. Toda la verdad viene en el Apocalipsis. Testificas que Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús y que Él expresa estas verdades. Prueba que la profecía del Señor Jesús sí se ha cumplido. Sí. Amén. Gracias a Dios. De no aceptar las verdades que el Señor ha expresado a su regreso, no obtendremos la verdad o la vida, ni entraremos al reino. Sí. No concuerdo con lo que dices. Creemos en el Señor, se perdonaron nuestros pecados. Podemos entrar en el reino. Amén. Cierto. Niegas la salvación del Señor Jesús. Pablo dijo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. El Señor no nos ve como pecadores. ¿No podemos entrar en el reino? Amén. Así es. Eso. Entrar al reino no es tan complicado. Si se nos han perdonado los pecados, ¿podemos entrar, sí o no? Sí. ¿Puedes respondernos con claridad a esta pregunta? Sí. Claro. Al hablar de entrar al reino, no hay que seguir las palabras del hombre. Hay que seguir las palabras del Señor. Sí. El Señor Jesús dijo, no todo el que me dijo, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que siga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Verán, las palabras del Señor son claras. Quienes siguen la voluntad de Dios pueden entrar al reino de los cielos. ¿Qué significa seguir la voluntad de Dios? Sí. Es el tema más fundamental. Para responder, empezaré por aquí. Como creyentes, nuestros pecados se perdonan. Pero después podemos seguir pecando a menudo. Vivimos cada día en el círculo vicioso de pecar y confesar y pecar, sin librarnos de las ataduras del pecado. Sí. Mentimos, engañamos y vivimos en el pecado. Díganme, ¿no es esto un hecho? Sí, que lo es. Es justo así. ¿La gente así es apta para entrar en el reino de los cielos? Los humanos corruptos viven en pecado, y aunque se les perdonen, siguen pecando a menudo. ¿Aquellos que pecan a menudo pueden someterse a Dios? ¿Son personas que siguen la voluntad de Dios? No. Me temo que no. Cierto. La fe en el Señor y el perdón de los pecados no bastan para entrar en el reino de Dios. Sí. Quien recibe al Señor a su regreso y vive el juicio de Dios en los últimos días, se purifica y así es alguien que sigue su voluntad. Solo ellos entrarán en el reino de los cielos. Tiene mucho sentido. Sí. Sí, así El es. Señor dijo, voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Amén. Ahora, el Señor Jesús se ha hecho carne y ha venido a la tierra, para llevarnos con Él al banquete. El Señor Jesús dijo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Amén. Ahora, se ha cumplido esta profecía. Y quien pueda oír la voz de Dios puede asistir al banquete junto al Señor. Entonces es así. Dios Todopoderoso llegó y expresó estas verdades. La gente puede comer y beber sus palabras y aceptar su obra actual. ¿No es esto asistir al banquete? Sí. Sí. Dios Todopoderoso crea un grupo de vencedores. Se trata de aquellos que siguen la voluntad de Dios y son los únicos aptos para que Dios los lleve a su reino. Amén. Así que eso es lo que está pasando. Sí. Dicho así, lo entiendo. Nuestros pecados se perdonan por la gracia de Dios, pero no nos hace santos. Ajá. Confesar y pecar así a diario. Pecar de día, confesar de noche y luego seguir pecando. ¿No nos hace retorcer una y otra vez en el pecado? Tienes razón. Sí. No somos aptos para entrar al reino de los cielos. Claro, estamos pecando y pecando y cada vez pedimos perdón. No somos aptos aún siendo perdonados.
¿nuestra fe será en vano? De haberlo sabido, no hubiera creído. Entonces, ¿cómo podemos lograr la salvación? Es cierto que seguimos pecando a menudo, pero trabajamos estos años para el Señor. Predicamos, fundamos iglesias, cargamos nuestra cruz. Sufrimos mucho. ¿Seguimos sin ser aptos? Exacto. Creemos en la Biblia. Creemos de corazón, así que nos salvaremos. Esperaremos a que el Señor venga y nos arrebate al reino. Amén. Pablo dijo que trabajando duro se puede entrar en el reino de los cielos. Hermanos y hermanas, no nos basemos en las nociones humanas sobre recibir al Señor y entrar en el reino. Sí. El Señor Jesús no dijo que el perdón de los pecados y el esfuerzo permiten entrar en el reino. La entrada al reino depende de si se ha recibido al Señor y se ha aceptado su obra de los últimos días. Esta es la cuestión que decide nuestro destino. Es cierto. Así es. Al creer en el Señor, se perdonan nuestros pecados y disfrutamos de su gracia. Pero si no aceptamos el regreso del Señor, ni las verdades que Él expresa ahora, todo será para nada. Sí. Solo al recibir al Señor, al aceptar su juicio de los últimos días y purificarse, obtendremos la completa salvación y podremos entrar al reino. Sí, es verdad. Amén. Tienes razón. Recibir al Señor es crucial para entrar al reino. Obtendremos la salvación. Sí, es y así cierto. podemos entrar al reino. Escuchemos lo que dice Dios Todopoderoso. De acuerdo. Amén. Llegué con miedo. Hermana, hablamos de entrar al reino de los cielos. ¿Cómo te duermes? Aunque Jesús hizo mucha obra entre los hombres, solo completó la redención de toda la humanidad y se convirtió en la ofrenda por el pecado del hombre. No lo libró de la totalidad de su carácter corrupto. Salvar al hombre totalmente de la influencia de Satanás requirió que Jesús se convirtiera en la ofrenda por el pecado y cargara con los pecados humanos, y que Dios realizara una obra aún mayor para librar al hombre de su carácter satánicamente corrompido. Y así, ahora que el hombre ha sido perdonado de sus pecados, Dios ha vuelto a la carne para guiar al hombre a la nueva era y comenzó la obra de castigo y juicio. Esta obra ha llevado al hombre a una esfera más elevada. Todos los que se someten bajo su dominio disfrutarán una verdad más elevada y recibirán mayores bendiciones. Vivirán realmente en la luz y obtendrán la verdad, el camino y la vida. Los que quieren obtener la vida sin confiar en la verdad de la que Cristo habló son las personas más absurdas de la tierra, y los que no aceptan el camino de la vida que Cristo trajo están perdidos en la fantasía. Y así, digo que aquellos que no aceptan al Cristo de los últimos días, Dios los detestará para siempre. Cristo es la puerta para que el hombre entre al reino durante los últimos días y no hay nadie que pueda evitarle. Nadie puede ser perfeccionado por Dios excepto por medio de Cristo. Tú crees en Dios y por tanto debes aceptar sus palabras y someterte a su camino. No puedes simplemente pensar en obtener bendiciones sin ser capaz de recibir la verdad o de aceptar la provisión de la vida. Cristo viene en los últimos días para que a todos los que verdaderamente creen en Él les pueda proveer la vida. Su obra es en aras de concluir la era antigua y entrar en la nueva, y su obra es el camino que deben tomar todos los que entrarán en la nueva era. Si no eres capaz de reconocerlo y en cambio lo condenas, blasfemas y hasta lo persigues, entonces estás destinado a arder por toda la eternidad y nunca entrarás en el reino de Dios. Porque este Cristo es Él mismo la expresión del Espíritu Santo, la expresión de Dios.
aquel a quien Dios le ha confiado hacer su obra en la tierra. Y por eso digo que si no puedes aceptar todo lo que el Cristo de los últimos días hace, entonces blasfemas contra el Espíritu Santo. La retribución que deben sufrir los que blasfeman contra el Espíritu Santo es obvia para todos. Amén. 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 Son palabras muy impactantes. Sí. Provienen del Espíritu Santo. Suenan como la voz de Dios. Sí, Ahora cierto. entiendo que si queremos entrar en el reino, debemos aceptar la obra de juicio de Dios en los últimos días. Desechar el pecado, purificarnos y no volver a pecar. Solo así podremos entrar. Amén. Cierto. Antes de esto éramos muy ignorantes. La idea de entrar al reino de los cielos era ilusa. E incluso al soñar esperábamos disfrutar sus bendiciones. Nos dejamos llevar por nuestros deseos extravagantes. Sí. De verdad no pensé que el Señor expresaría tantas verdades a su regreso en los últimos días a fin de salvarnos y guiarnos para entrar en todas ellas. Sí. Amén. Esto prueba que se trata de la obra de Dios en los últimos días. Amén. Amén. Solo Dios puede expresar la verdad. No hay nadie que pueda hacerlo salvo Él. Sí. Amén. Creo que Dios Todopoderoso es el Señor Jesús regresado. Amén. Sí, amén. Da igual que el pastor lo condene, el hecho de que Dios Todopoderoso puede expresar tantas verdades prueba que Él es el Señor Jesús regresado. Amén. Amén. El Señor Jesús ha regresado. El De Señor verdad. no nos ha abandonado. Al fin lo hemos recibido. Ha regresado de veras. Sí. Gracias Ahora al tenemos Señor. una senda para entrar al reino. Qué Gracias al bendición. Señor. ¡Qué buena noticia! Podemos entrar al reino celestial. ¿De verdad? Eso es genial. ¿Sí? ¿Ha regresado el Señor? De verdad. Dios Todopoderoso habla muy bien. Explicó lo de entrar en el reino de los cielos. Lo oirás y entenderás. ¡Qué maravilloso! Yo vigilo. Entra a escuchar. De acuerdo.让人都因神的发生而被征服，全都倾倒在此流中，都归附在神的面前。因神早已将荣耀从全地之上收回，在东方重新发出，重新发出。谁不盼望看见神的荣耀？谁不把望神归来？谁不渴慕神的再现？谁不思念神的可爱？谁能不救光，救光而来？谁能不看见迦南的丰富？谁不盼望救赎主的重归？谁不仰慕大有能力者？El tiempo vuela. Sí. Es verdad. Difundiendo el evangelio, seguro ganaste a muchos. Sí. Esta vez fui a Henan, Anhui, Shandong, Shanxi, a muchas provincias. Vaya, a muchos sitios. He ganado a más de 10,000 personas. Más de 10,000. ¿Tantas? Buenos resultados. También quiero difundir el evangelio, pero no sé cómo. Cuéntanos tu experiencia. Sí, queremos oírla. En 6 meses he contactado a mucha gente. Vi el estado desolado de las distintas denominaciones. La gente es fría en su fe y carece de amor.
no tienen la obra del Espíritu Santo. Las iglesias están desoladas. Sus espíritus están empobrecidos. Da tanta pena. Con tal de recibir al Señor, no se atreven a casarse ni a hacer negocios. Hay quienes ni se atreven a desvestirse para dormir. Temen que el Señor regrese de noche y los abandone. Antes éramos así. Sí, así éramos. Algunos ayunan y oran mucho para obtener la revelación del Espíritu Santo. Se ha enfriado su fe. Y algunos han vuelto al mundo. Qué lástima. Sí. Algunos anhelan de veras que aparezca el Señor. Venden todo en su casa y van por doquier buscando al Señor. ¿Y entonces? Se quedan sin dinero y no lo encuentran. Es verdad que hay gente así. Yo lo he oído. Cierto. ¿Cómo vivirá esa gente en el futuro? Eso es lo que estoy pensando. Al ver a esta gente pensé en las palabras de Dios. Son pobres, lastimosos, ciegos. Están confundidos, lamentándose en las tinieblas. ¿Dónde está el camino? Como anhelan que la luz, como una estrella fugaz, descienda repentinamente y disperse las fuerzas de la oscuridad que han oprimido a los hombres durante tantos años. ¿Quién conoce la ansiedad con la que esperan y cómo anhelan día y noche esto? Aun cuando la luz les pase por delante, estas personas que sufren siguen encerradas en una mazmorra oscura sin esperanza de liberación. ¿Cuándo dejarán de llorar? Es terrible la desgracia de estos espíritus frágiles que nunca han tenido reposo y llevan mucho atrapados en este estado por ataduras despiadadas e historia congelada. ¿Y quién ha oído los sonidos de sus gemidos? ¿Quién ha contemplado su estado miserable? ¿Has pensado alguna vez cuán afligido e inquieto está el corazón de Dios? ¿Cómo soporta Él ver a la humanidad inocente que creó con sus propias manos sufriendo tal tormento? Amén. Si no difundimos el Evangelio, le romperemos el corazón a Dios. Sí. Yo también quiero hacerlo. ¿No es peligroso difundir el Evangelio? Lo es, sin duda. No tienes idea. Hay toda clase de personas en la religión. Incluso llaman a la policía cuando se enteran. Eso pasa. Hermano Shu, ¿te has encontrado en tales peligros? ¿Cómo evitarlo? Muchas veces. Me han soltado a perros. Ay, no. Me han tirado heces. Ay, ¿cómo pudieron hacer eso? Me han golpeado con un palo. Qué terrible. Son muy crueles. En una ocasión, alguien llamó a la policía. Nos enteramos y nos fuimos rápido. Es demasiado peligroso. Sí, eso fue la protección de Dios. Sí, gracias a Dios. Al difundir el Evangelio, si te relacionas con religiosos, te pueden detener. Debes estar preparado para eso. Sí. ¿Y qué pasa si nos arrestan? ¿Qué pasa? Aunque no te condenen, sufrirás. Es cierto. Hay toda clase de peligros. Pero no podemos tenerles miedo. Así no puedes difundir el Evangelio. Es cierto. Difundirlo es misión del pueblo escogido de Dios. Sí. No podemos escapar de esto nunca. Amén. Si alguien se gasta por Dios, debe estar preparado para que lo arresten. Sí. Aún enfrentando a la muerte, no debe quejarse ni acobardarse. Amén. Es la lealtad que deben tener los seres creados hacia Él. Amén. Dios me dio la vida. Debo ofrecérsela a Él. Amén. Difundir el Evangelio es nuestra misión. Cierto. Hay que ser considerados con sus intenciones. Sí, amén. Sí. 我不考虑跟随基督多么艰难，我只以遵行神旨意为天职，我也不去想以后世的福收获。既然选择爱神，就要义无反顾。不管前方道路多么艰险坎坷，不管以后还要经受多少痛苦，为
为了迎接神的得荣之日，我紧跟神的教宗，忠心到底。Comamos. De acuerdo. ¿Qué? No te ¿Qué muevas. hacen? ¿Qué está pasando? Shu Sung-gen, nos volvemos a ver. Te detuvieron hace 4 años por creer en el Señor. Te denunciaron que crees en Dios Todopoderoso y que difundes el Evangelio. Capitán. No enderezas tu camino. Parece que no has sufrido suficiente. ¿Qué tiene de ilegal? ¿Por qué me detienen ahora? ¡Tonterías! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Eres lento! ¿Quieres holgazanear? ¡Eres el más lento! ¡Pierdes tiempo! ¿No quieres comer? ¡Más rápido! ¡Rápido! Vamos, creyente. ¡Rápido! Espera. Cuida de él. Claro. Ten, muévete. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Maldito! ¡Deprisa! Ah, la olí. Es uno de los tuyos. ¿Qué miras? ¡Camina! No hace falta. Está bien. ¿Cómo te detuvieron? La policía nos siguió por meses. Celebramos una gran reunión. Me arrestaron a mí y a varios más. Liu buscaba pelea. Es un alborotador. Le romperé la cara. El campo de trabajo es muy inhumano. Buscan pelea los prisioneros y la policía. Vigilan con mucha atención a los creyentes. Ten mucho cuidado. Tiempo atrás me arrestaron difundiendo el Evangelio. Casi me matan de una paliza. Esta vez casi me inutilizaron una pierna. El Partido Comunista es despiadado con los creyentes. Son verdaderos diablos. Sí. Estamos siguiendo el camino de la cruz. Ser perseguido a causa de la justicia es una bendición. Gracias a Dios. Coman ya, son muy lentos. ¡A trabajar! ¡Deprisa! ¡Holgazanes! ¡Vuelvan a trabajar! ¿No te sientes bien? Cada vez oigo peor por este oído. Ah, ¿por qué será? Los golpes de la policía. Al Partido Comunista le da igual si morimos, solo nos exprimen. Sin apoyarme en el Señor, no podría seguir adelante. Lo sé. A veces también me siento débil. He confiado en sus palabras para llegar tan lejos. Sin la guía de sus palabras, estando aquí solo, no podría superarlo. Sí. Estoy aquí hace más de un año. No puedo leer sus palabras. Mi espíritu está seco. Oye, ¿qué sermones predicas en tus reuniones? ¿Recibiste nueva luz? En cuanto a nueva luz, sí la recibimos. Oh, cuéntame.
Ahora, el Espíritu Santo ha empezado a hablar. Develó misterios de la Biblia, además del plan de gestión de Dios de 6,000 años para salvarnos. ¿El plan de 6,000 años? Ha explicado cómo Satanás corrompe a la humanidad y cómo Dios obra y salva a la gente. El arrebatamiento, quiénes son las vírgenes prudentes, qué son los vencedores, quién es el reino de los cielos, qué personas pueden entrar, cómo determina Dios los desenlaces y destinos de la gente y otras cosas más. Leer estas palabras me ha provisto mucho. He ganado tanto. Las palabras del Espíritu Santo ya se expresaron a las iglesias. Si quieres leerlas, te daré un libro, cuando tenga la ocasión. ¿Sus palabras a las iglesias? Ajá. ¿No es el cumplimiento de la profecía del Apocalipsis? Comparte rápido esto conmigo. Laoli, ¿la familia te visitó últimamente? Sí, mi mujer vino no hace mucho. ¡Holgazanen! De acuerdo. Sí, lo pasa muy mal, estando sola en casa. Sí. Primero discutamos cómo obra Dios y salva a las personas. Todos sabemos que aquellos que creó Dios en el principio eran santos y sin pecado. Tras seducirlos y corromperlos, Satanás vivían en pecado y evitaban y traicionaban a Dios. Así él empezó su obra de gestión para salvar a la humanidad. Su obra de salvación pretende salvar a la gente del poder de Satanás y hacer que deseche toda la maldad y vuelva a Dios. Te recitaré un pasaje. Genial. Esa es la gestión de Dios. Entregar a la humanidad a Satanás, una humanidad que no sabe qué es Dios, qué es el Creador, cómo adorar a Dios o por qué es necesario someterse a Él y permitir que Satanás la corrompa. Entonces, paso a paso, Dios recupera al hombre de las manos de Satanás, hasta que el hombre adora plenamente a Dios y rechaza a Satanás. Esta es la gestión de Dios. La gestión de Dios es para ganar a un grupo de personas que adoren a Dios y se sometan a Él. Aunque estas personas han sido corrompidas por Satanás, ya no lo ven como su padre. Reconocen el repugnante rostro de Satanás y lo rechazan, y vienen delante de Dios para aceptar su juicio y su castigo. Conocen el contraste entre lo que es feo y lo que es santo, y reconocen la grandeza de Dios y la maldad de Satanás. Una humanidad así no trabajará más para Satanás. Tampoco adorará ni consagrará a Satanás. Es porque se trata de un grupo de personas ganadas por Dios de verdad. Esta es la importancia de la obra de Dios de gestionar a la humanidad. ¿La gestión de Dios? Son palabras nuevas. No las he oído antes. Laoli, si presionas estos 2 puntos de acupuntura en el oído, mejorará poco a poco. De acuerdo. Está bien. Me voy. Shu Song-gen. ¡Eres un desobediente! ¡Te escabulles como rata! ¡Otra vez! ¡Escoria! ¡Rata! Si te vuelves a escabullir para hablar de la fe en Dios, ¡te encerraré! ¡Te doblegaré, maldita sea! ¡Vamos, rápido! ¡Más deprisa, más deprisa! ¡Dense prisa, más rápido! ¡Mantengan el ritmo! ¡Rápido!
¡Trabaja más rápido! ¿Tienes las manos lisiadas? Oye, hay verdadera luz en lo que dijiste sobre la gestión de Dios. Cuéntame con más detalle. Si quieres entender su obra de gestión, hay que empezar desde su obra en la era de la ley. ¿Por qué Dios promulgó leyes para las personas? Al principio los humanos eran como bebés, no entendían nada. Ni adorar al Dios verdadero, ni tampoco cómo vivir. No sabían que matar o robar era pecado. Dios promulgó leyes y mandamientos según su plan y guió a la gente en la tierra. Y le mostró quién es el verdadero Dios, cómo adorarlo y vivir para recibir sus bendiciones. Es por esto que la humanidad tuvo una vida normal y se sentaron las bases para la futura obra de Dios. Eso ocurrió. Bueno, dime, sin esas leyes dictadas por Dios, ¿cómo viviría la gente? Quien quisiera pecar lo haría. El mundo sería un caos. Es cierto. ¿No sería todo el mundo la calaña de Satanás? Acabarían destruidos. ¿Cómo le pasó a la gente de la época de Noé? La obra de Dios en la era de la ley fue muy significativa. Si la gente respetara las leyes y mandamientos y viviera bajo la guía de Dios, estaría bendecida. Sí. Pero por la corrupción de Satanás no se aferraban a las leyes y pecaban y ofendían a Dios. Al final de la era de la ley, los pecados del hombre crecieron. Y Dios en persona vino a redimirnos para salvar a la humanidad corrupta. El Señor Jesús se hizo crucificar por el bien de la humanidad y la redimió. Y mientras la gente lo aceptara, se perdonaban sus pecados y podía vivir ante Dios gozando de sus bendiciones. Entonces fue así. Oiga, jefe, aquí siéntese. Esto tiene buen sabor. Nos va a dar mucha fuerza para trabajar. Ya lávense. Se cerrará la puerta. Sí, ya vamos. El trabajo ha sido muy duro. ¿Cómo va tu espalda? ¿Tú qué crees? Solo puedo aguantarme. En la era de la ley, una ofrenda resolvía un único pecado. Pero cuando crucificaron al Señor Jesús como ofrenda por el pecado, Él perdonó nuestros pecados para siempre. Así no se condenaría a nadie por vulnerar la ley. El amor del Señor es grande. Si creemos en el Señor Jesús y se perdonan nuestros pecados, ¿nos hacemos santos? ¿Por qué pecamos y confesamos con frecuencia y no podemos liberarnos de estas ataduras? Aún siendo perdonada, una persona pecadora puede ser arrebatada al reino celestial. Nuestros pecados fueron perdonados y Él no nos ve como pecadores. ¿Seguimos sin ser aptos? El Señor Jesús redimió y perdonó los pecados de las personas, pero no se deshizo de la naturaleza pecaminosa del hombre. Nuestros pecados se perdonan por creer en el Señor Jesús, pero no se purificó nuestra naturaleza pecaminosa. Si nuestras actitudes satánicas como la arrogancia, la falsedad y el egoísmo no se resuelven,
Podemos confesar 1000 veces y seguir, sin desechar nuestra pecaminosidad. Es como cortar malezas. Cortas una y otra vez, y la raíz permanece. Lo que dices es cierto. Hablamos a menudo de modestia, de paciencia y de amor. Pero peleamos a las primeras de cambio y odiamos a la gente igual que siempre. No hemos cambiado nada. La Biblia dice, sin santidad ningún hombre contemplará al Señor. Dios es santo y aún así pecamos con frecuencia. No somos dignos de ver su rostro, mucho menos de entrar al reino. Dijo el Señor Jesús que debía regresar en los últimos días y expresar la verdad y hacer su obra de juicio para resolver nuestra naturaleza pecaminosa y purificarnos por completo. Esta etapa de la obra concluye el plan de gestión de Dios de 6000 años y es lo más crucial e importante en la obra de salvación de Dios. Jung, nos vamos. Laoli, ¿cuándo sales? Pronto, en 2 semanas. Vamos. Song-Gen, dijiste que el Señor volvería para expresar la verdad y hacer la obra de juicio. ¿Hay una profecía como esa en la Biblia? Por supuesto que sí. Es donde hay más profecías sobre el juicio en los últimos días. El Señor Jesús profetizó: el que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he pronunciado, esa lo juzgará el último día. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Dice que el Señor volverá en los últimos días para expresar la verdad y guiar a la gente a entrar en todas las verdades. Se refiere a la obra del juicio de Dios en los últimos días. Ya veo. En los últimos días, Dios usa la verdad para juzgar y purificar al hombre. Hay una base bíblica para esto. Entonces, ¿de qué va eso de usar la verdad para juzgar a la gente? Te recitaré un pasaje. Claro. Cristo de los últimos días usa una variedad de verdades para enseñar al hombre, para exponer la sustancia del hombre y analizar con cuidado sus palabras y acciones. Estas palabras comprenden verdades diversas. Estas palabras están dirigidas a la sustancia del hombre y a su carácter corrupto. En particular, las palabras que exponen cómo el hombre desdeña a Dios se refieren a que el hombre personifica a Satanás y que es una fuerza enemiga contra Dios. Al realizar su obra del juicio, Dios no aclara la naturaleza del hombre con pocas palabras. La desenmascara y la poda a largo plazo. Todos estos métodos diferentes para desenmascarar y podar no pueden ser sustituidos con palabras corrientes, sino con la verdad de la que el hombre carece por completo. Solo estos métodos pueden llamarse juicio. Solo con juicios así, el hombre puede ser doblegado y completamente convencido acerca de Dios y, además, obtener un conocimiento verdadero de Dios.
Tras oír esto, es posible que Dios exprese la verdad y nos juzgue en los últimos días. Jung. Vete. ¡Entra! Disfrútalo. ¡Trabajen duro! ¡Vamos! ¡Más duro! Disculpe, jefe. Necesito usar el baño. Tengo diarrea. Siempre tienes algo. Lao Yang, hay una empresa de bolsos en nuestra ciudad. ¿En serio? A ver. Espera, ya no aguanto más. Voy a ese callejón de allá. ¿Ah? Anda, ve. Rápido. De acuerdo. Dios, te ruego que guíes mi huida. ¿Terminaste? Lao Shu. Lao Shu. ¡Ay no! ¡Qué desastre! ¿Ha visto a esta persona? ¿Ha visto a este hombre? ¿Cómo llegó a Xianyang en el condado de Pingxi? ¿A Xianyang? Siga por esta carretera a unos 50 kilómetros. Ah, gracias. No hay de qué. Toma tu medicina. Ajá. ¿Está Lao Li en casa? ¿Quién es? Vengo a ayudar a recoger los cacahuates. ¿Qué? ¿Quién puede ser? Oye, iré yo.
Song-gen. Laoli. Entra. Hermano, ¿cómo escapaste de prisión? Vamos, entra. ¿Es muy fuerte lo que está diciendo? No puedo creerlo. Tranquilícese. Calma. Nos debe de explicar porque definitivamente no entiendo. Song-gen, dijiste que el Señor ha vuelto y se ha hecho carne. Yo no soy capaz de creerlo. Sí. La Biblia dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Amén. Son las palabras del Señor. El Señor enuncia que el Hijo del Hombre tiene poder y gloria, y que viene con las nubes. Sí. Pero aún no ocurre ese fenómeno y nadie lo ha visto. Sí. ¿Cómo dices que volvió? No lo hemos visto. Sí, deberíamos ser El capaces Señor de ver el regresa regreso con del las Señor. nubes. El mundo religioso lo reconoce. Cierto. Esperamos a que venga con las nubes y nos lleve al reino de los cielos. Esto no es un error. Amén. Exacto. El Señor retornará con las nubes, sin duda. La profecía del Señor Jesús lo demuestra. Amén. Dado que creen firmemente que este versículo prueba que el Señor vendrá con las nubes, leamos el pasaje con atención. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo. Y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Esta profecía del Señor indica que cuando termine la gran tribulación, Él vendrá con las nubes. Esto es indudable. ¿Cómo no terminó la tribulación? ¿De qué va todo esto? Inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá. Esto enuncia que, cuando la gran tribulación esté llegando a su fin, el sol se oscurecerá, y la luna no brillará. Caerán las estrellas, y los poderes del cielo temblarán. Ahí vendrá abiertamente el Señor sobre las nubes. ¿Vendrá abiertamente? Eso de que vendrá con las nubes se dijo en Apocalipsis 1:7. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Todo alude a cómo vendrá el Señor con las nubes cuando termine la gran tribulación. Cuando termine la gran tribulación, el Señor vendrá sobre las nubes después de que termine la gran tribulación. Sí, después de la tribulación. Es complicado saber si podremos evitarla. Sí. ¿Sucumbiremos a los desastres? ¿A quién le importa cuando pase? Esperaré a que Él venga con las nubes. Amén. Si esperan a que monte sobre las nubes para recogerlos, su esperanza será en vano. Solo caerán en los desastres y serán castigados. ¿Castigados? Sí. El Señor dice, he aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación. Por él, ¿sí? Amén. Deberían saber cuál va a ser el desenlace de esto. ¿Debemos sufrir infortunios cuando veamos al Señor venir con las nubes? Piensa en lo siguiente. ¿El regreso del Señor se refiere solo a que descienda luego de la gran tribulación? No cabe duda. Por supuesto, no cabe duda. El Señor debería regresar con las nubes. Sí. ¿De verdad hay otra forma? Sí, ¿la hay? El Señor Jesús no solo profetizó que fuera a venir abiertamente con las nubes, también profetizó que regresaría convirtiéndose en el Hijo del Hombre y descendiendo en secreto. ¿En secreto? Descendiendo en secreto. No es posible. Eso. ¿No vendrá ¿De qué va con las todo nubes? esto? Si leemos sus palabras, entenderán. El Señor Jesús dijo, a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio. Salid a recibirlo. ¿A qué se refieren estas palabras? ¿Cómo deben cumplirse?
No tengo ni idea. Además, he aquí, vengo como ladrón. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Amén. Estas profecías son las propias palabras del Señor. Por tanto, ¿cómo deberían cumplirse? Sí, ¿qué está pasando aquí? Todo lo que dice el Señor se cumple. Ni una sola frase resulta incumplida. El cielo y la tierra pueden perecer, pero no sus palabras. Esto lo sabe todo el mundo. Sí, tiene razón. Hay tanta verdad. Exacto. Sí, ¿Por qué las profecías sobre su regreso son distintas? ¿Cómo regresará exactamente? Limitarse a creer que va a regresar con las nubes no es acertado. Sí. ¿No acotaríamos cómo va a regresar? Es un misterio difícil de explicar. Sin duda. Sus profecías sobre el Hijo del Hombre no dicen que vendrá abiertamente con las nubes. Deben referirse a que será antes de la gran tribulación, en el momento más oscuro del mundo. Sí, es posible. Sí, es es cierto. posible. Es posible. Hubo eruditos y expositores de la Biblia que notaron que sus profecías mencionaban dos métodos diferentes. Primero descendía en secreto y luego lo hacía abiertamente. ¿Primero desciende en secreto? Primero en secreto y luego abiertamente. El Hijo del Hombre aparecerá y obrará antes de la tribulación. Dios se hará carne como el Hijo del Hombre y expresará la verdad y juzgará comenzando por la casa de Dios. Dios Todopoderoso, del cual damos testimonio, apareció y comenzó a obrar. Entonces esperamos que las cosas para cuando Leo la Biblia a diario. Así que desciende en secreto antes de la tribulación y después viene abiertamente con las nubes. Sí. Visto así, ya no es contradictorio. Sí, concuerda con la Biblia. Habríamos entendido antes si hubiéramos compartido esta manera. Sí. Esto suena a los sermones del relámpago oriental. El pastor dijo que los testimonios sobre el regreso del Señor son falsos. Amén. Es falso el testimonio de que Dios regresó encarnado. Amén. ¿Predicas el relámpago oriental? Algo no me cuadraba. Si predicas el relámpago oriental, vete de aquí. El relámpago oriental cree en una persona. Y no escuchamos sus sermones. Sí. Eso es. Nosotros creemos que Dios es el Señor Jesús. Amén. Calma a todo el mundo. Somos hermanos en Cristo. Hablemos con calma. Sí, Vamos, sentémonos y sigamos escuchando. Siéntate y escucha. ¿Distinguen sermones por denominación? En cada denominación hay gente que entiende la verdad y Dios aprueba. ¿Dicen que solo su denominación está aprobada por Dios? El Señor Jesús no nos pidió dividirnos, sino que nos amáramos. Sí. Si de verdad entienden la Biblia, está bien ser algo críticos. Exploremos esto juntos. Escuchemos a quien concuerde con la verdad. Sí. Sí. Si creen que no concuerdo con la Biblia, compartamos y debatamos. Sí. Lo que dijo el hermano Shu es correcto. No distingan sermones por denominación. En el Apocalipsis, Dios se dirigió a 7 iglesias. No le hablaba solo a una denominación. Sí. En cada denominación hay gente que Dios aprueba. Así que no debe preocuparnos a qué denominación pertenece. Si su enseñanza tiene luz y sigue la verdad, ¿qué tiene de malo escucharla? Considerémoslo como algo bueno. Sí. Tiene razón, es algo bueno. Sí, la enseñanza del hermano Shu es buena. Hay luz en ella. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Hoy, el mundo religioso solo reconoce que el Señor vendrá con las nubes, no en secreto. Nadie comprende la profecía del Señor sobre la venida del Hijo del Hombre. El Señor Jesús profetizó al menos una docena de veces que al regresar lo hará como el Hijo del Hombre. ¿Una docena de veces? ¿Tantas? Sí, sigan escuchando. O sea que a la hora de dar la bienvenida al Señor, la clave es recibir al Hijo del Hombre en los últimos días. Cuando el Señor desciende antes de la tribulación, ¿qué obra viene a hacer?
Sí, ¿qué obra? El Señor Jesús profetizó: Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. Amén. Y también, si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he pronunciado, esa lo juzgará el último día. Ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. Amén. Amén. El Señor Jesús dijo que el Espíritu de la verdad vendrá y nos conducirá hacia la verdad. ¿A qué se refiere con eso? No estoy seguro. A que el Señor regresará encarnado en los últimos días, expresará la verdad y hará obra de juicio. ¿Obra de juicio? Eso es lo que significa. Antes de la tribulación, Dios creará un grupo de vencedores. Luego, Él comenzará la gran tribulación. Y destruidos los reinos de Satanás, y acabada la tribulación, Dios se aparecerá abiertamente a la gente. Si esperamos a que Dios venga abiertamente con las nubes, perderemos la oportunidad de ser purificados. Esto confirma Apocalipsis 1:7. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Es así. Amén. Amén. ¿Por qué se lamentan y crujen los dientes? Piensen bien. ¿No deberían deleitarse y alegrarse al ver aparecer al Señor? Si ven al Señor y no muestran deleite, sino que se lamentan y crujen los dientes, seguro sufrirán infortunios. Así es entonces como se va a cumplir la profecía. Ahora lo Parece entiendo. que si solo recibimos al Señor cuando venga abiertamente con las nubes, será muy tarde. Muy tarde para lamentarse. Sí. Los que condenen y se resistan a Dios Todopoderoso tendrán su castigo. No debemos Cierto. ser así. O sea, que solo los que reciben el descenso del Hijo del Hombre y asisten al banquete del reino podrían entrar en él. Eso parece. Sí. Tienes razón. Antes éramos realmente ignorantes. No investigamos la obra de Dios Todopoderoso. No. Nos costaba mucho entenderlo. Sí, sí, es cierto. Debimos escuchar antes. Pero no Hermano Lee, quisimos hacerlo. ¿investigarás el relámpago oriental? ¿Olvidaste lo que dijo el pastor? El relámpago oriental cree en una persona. No es el regreso del Señor. Amén. 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 Si seguimos escuchando, nos desorientaremos más. No sigamos escuchando. Echemos al divulgador del relámpago oriental. Vete. ¿Qué hacen? Atrévanse a tocar al hermano Shu. No lo entiendo. Lo que compartió es claro y concuerda con la Biblia. ¿Por qué no se lo graban en la cabeza? Sí, concuerda con la Biblia. Sí. Piénsenlo. ¿Por qué creemos en el Señor? ¿No es para darle la bienvenida? Sí. Oír al pastor y a los ancianos y no investigar el camino verdadero nos traerá consecuencias. Sucumbiremos a los desastres. Eso significa esperar la muerte. Sí, Eso es. Ustedes anhelan la verdad, ¿o no? Siéntate y sigue escuchando. Anhelamos y esperamos a que el Señor viniera con las nubes. Eso nunca ha ocurrido. Sí. Nuestros espíritus son pobres y deplorables. Sí. Ahora podemos oír un gran sermón, pero no lo aprecian. Y quieren echar al hermano. ¿No tienen conciencia? No pueden actuar así. Siéntense y Actúan según escuchen. la intención del No. Señor. El hermano Shu se ha arriesgado para dar testimonio de la aparición y obra de Dios. ¿No es algo que se hace por amor? Así es. Que el hermano Shu nos comparta el Evangelio es un designio del Señor, es la guía del Señor.
Gracias al Señor. Soportó dificultades para venir a compartirlo. Es nuestro benefactor. Sí. No lo han recibido como corresponde. Hasta querían echarlo a patadas. ¿Concuerda con la intención del Señor? Es cierto, no podemos actuar así. Deberíamos recibir a este invitado con amor. Sí. No lo vamos a escuchar. Solo escucharé al pastor. Eso ¡Vámonos! es. Nos vamos de aquí. No escuchen esto. ¡Vamos! Hermano Luo. Venga, vamos. Hermano Luo. Hermano Ma. Es un gran sermón. ¿Cómo no lo ven? Sí. Lo compartió claramente. ¿Cómo no lo entienden? Sí. Hermanos, terminemos nuestra reunión. Quiero ir. Cuéntanos más. Lo haremos en otra ocasión. Ha hablado Había muy oído bien. un sermón tan Nunca bueno. había oído un sermón Fue tan un bueno. gran sermón. Cierto. Dios Todopoderoso dice, muchas personas pueden no preocuparse por lo que digo, pero aún así quiero decirle a cada uno de estos llamados santos que siguen a Jesús, que cuando lo veáis descendiendo del cielo sobre una nube blanca con vuestros propios ojos, esta será la aparición pública del Sol de Justicia. Quizás será un momento de gran entusiasmo para ti, pero deberías saber que el momento en el que veas a Jesús descender del cielo será también el momento en el que irás al infierno a ser castigado. Ese será el momento del final del plan de gestión de Dios. Y será cuando Él recompense a los buenos y castigue a los malvados. Porque su juicio habrá terminado antes de que el hombre vea señales, cuando solo exista la expresión de la verdad. Aquellos que acepten la verdad y no busquen señales, y por tanto hayan sido purificados, habrán regresado ante el trono de Dios y entrado en el abrazo del Creador. Solo aquellos que persisten en la creencia de que el Jesús que no cabalgue sobre una nube blanca es un falso Cristo, se verán sometidos al castigo eterno, porque solo creen en el Jesús que exhibe señales, pero no reconocen al Jesús que proclama un juicio severo y manifiesta el camino verdadero y la vida. Y por tanto, solo puede ser que Jesús trate con ellos cuando Él vuelva abiertamente sobre una nube blanca. Son demasiado tosudos, confían demasiado en sí mismos, son demasiado arrogantes. ¿Cómo puede recompensar Jesús a semejantes degenerados? El regreso de Jesús es una gran salvación para aquellos que son capaces de aceptar la verdad, pero para los que son incapaces de hacerlo, es una señal de condenación. Debéis elegir vuestro propio camino y no blasfemar contra el Espíritu Santo, ni rechazar la verdad. No debéis ser personas ignorantes y arrogantes, sino alguien que se somete a la dirección del Espíritu Santo, que anhela y busca la verdad. Solo así os beneficiaréis. Amén. Qué bien expresado. Sus palabras son estupendas. ¿Estamos todos? Songen, ya sabemos que el Señor ha vuelto encarnado como el Hijo del Hombre. Vino el Hijo del Hombre y su apariencia es normal. ¿Cómo reconocemos que Él es Dios encarnado? Sí, ¿cómo debemos Háblanos sobre eso. Por favor, háblanos de eso. Una buena pregunta. Sobre recibir al Señor.
El Señor Jesús ya ha señalado la senda. El Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Esto nos indica que la senda clave para recibir al Señor es escuchar la voz de Dios. ¿La voz de Dios? ¿La voz de Dios? Eso es. Cuando el Señor Jesús apareció e hizo obra, entonces vivió junto al hombre. Podía bailar, asistir a banquetes y hablar con la gente. En apariencia era un hombre corriente. Sí. Sin embargo, podía expresar verdades e indicar a la gente la senda correcta para que acudiera a Dios. Sí, es cierto. Él le enseñó a la gente a confesar y arrepentirse, a amar a los demás como a uno mismo y a perdonar. Sí. Sus palabras tienen autoridad y poder. Con una frase calma vientos y mares y resucita a los muertos. Sí. Puede expresar los secretos ocultos de la gente. Con sus palabras, muchos llegaron a reconocer al Señor y seguirlo. Amén. Realmente sí. Sí. Por muy normal que parezca este Hijo del Hombre, mientras pueda expresar verdades, guiar por la senda correcta de la vida, purificar y salvar gente, es la aparición y obra de Dios. Él es Dios encarnado. Amén. Cierto. Recibir al Señor sobre esta base es un total acierto. Así es. Concuerdo con esta enseñanza. Desde luego. Esto es correcto. Dios Todopoderoso ha expresado muchas verdades y desvelado muchos misterios de la Biblia. Expresó la obra de Dios, su plan de gestión, sus intenciones y ha hecho que la gente vea las cosas de otra forma y se deleite. ¿No es la aparición y obra de Dios? Sí, claro. Sí. Cierto. Es la aparición y la obra de Dios. Esta enseñanza me iluminó el corazón. Las ovejas de Dios escuchan su voz, que es la verdad que Él expresa. ¿Quién expresa la verdad? Es la aparición y la obra de Dios. Cierto. Sí. Solo Dios expresa la verdad. Y quien pueda hacer esto es el Señor regresado. Sí. Lo correcto es escuchar la voz de Dios para recibir al Señor. Sí. Dices que debemos escuchar la voz de Dios para recibir al Señor. No lo entiendo. ¿No están todas sus palabras en la Biblia? ¿Hay palabras de Dios fuera de ella? Exacto. ¿Por qué estudiar las palabras de Dios Todopoderoso? Me parece innecesario. Afirman que todas están en la Biblia, pero ¿hay una base bíblica? ¿El Señor Jesús dijo eso? El Señor Jesús dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad. Amén. Cuando Él vuelva en los últimos días expresará verdades. ¿Están estas verdades en la Biblia? No. Tal vez no. Si no ha dicho nada aún, ¿cómo estaría en la Biblia? Sí. Cierto. Solo leyendo la Biblia, ¿oiremos las verdades que Él expresa en los últimos días? Supongo que no nos es están posible en la oírlas. Biblia. Hermano Parece que Shu, no. ¿cómo oíste la voz de Dios y recibiste al Señor? Sí. Háblanos Háblanos sobre eso. Leí muchas de las palabras de Dios Todopoderoso y creo que son la verdad y expresiones de Dios. Así que lo acepté. El Señor Jesús dijo que las ovejas de Dios oirán su voz. No son palabras falsas. No importa cuánto tiempo uno haya creído o el conocimiento bíblico, sino si ama la verdad y puede descubrirla. Sí. Si con corazón y espíritu oye las palabras de Dios, verá que son la verdad, que poseen autoridad y poder, y que son la voz de Dios. Sí. Verán que las palabras de Dios Todopoderoso y del Señor Jesús son del mismo espíritu, la misma autoridad y poder. Sí. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo, no todo el que me dijo Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que siga la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Amén. ¿Qué dice Dios Todopoderoso? Se los leeré. De acuerdo. Yo decido el destino de cada persona, no con base en su edad, antigüedad, cantidad de sufrimiento, ni mucho menos, según el grado de compasión que provoca, sino con base en si posee la verdad. No hay otra opción que esta. Debéis daros cuenta de que todos aquellos que no siguen la voluntad de Dios serán también castigados. Este es un hecho inmutable. Por lo tanto, todos aquellos quienes son castigados reciben castigo por la justicia de Dios y como retribución por sus numerosas acciones malvadas. Si no buscas el camino de la vida que el Cristo de los últimos días provee, entonces nunca obtendrás la aprobación de Jesús y nunca estarás cualificado para entrar por la puerta del reino de los cielos, porque tú eres tanto un títere como un prisionero de la historia. Amén. Amén. Palabras extraordinarias. Sí, es cierto. Al leerlas, pensé, ¿no es Dios el que habla? Amén. Cristo es el Señor y Rey del reino celestial. ¿Quién entra al reino y qué criterios debe cumplir para entrar? Son misterios que solo conoce Dios y solo Él lo habla con claridad. Sí. Amén. Sí. El Señor Jesús reveló las condiciones para entrar en el reino celestial. Y Dios Todopoderoso en los últimos días ha expresado todas las verdades. Quien acepte y se someta a sus verdades podrá entrar al reino y tener vida eterna. Amén. Las palabras del Señor Jesús y de Dios Todopoderoso son la verdad y la voz de Dios. Es cierto. Sí. Solo Dios devela los misterios del reino. Sí. Noté que las palabras de Dios Todopoderoso tienen la misma autoridad y poder que las del Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Amén. Dios Todopoderoso dice, yo soy el principio y yo soy el fin. Yo soy el único Dios verdadero, resucitado y completo. Hablo mis palabras delante de vosotros y debéis creer lo que digo. El cielo y la tierra pueden pasar, pero ni una letra, ni una tilde de lo que digo pasarán nunca. Recordad esto. Una vez que la he declarado, no se ha retractado nunca, ni una sola palabra, y cada una de estas se cumplirá. La aparición y el nacimiento de todas estas nuevas cosas eran la prueba de la autoridad y el poder del Creador. Él es tan bueno como su palabra, y ésta se cumplirá, y lo que Él cumple dura para siempre. Esta realidad nunca ha cambiado. Así fue en el pasado, así es hoy, y así será por toda la eternidad. Amén. Amén. Sus palabras tienen autoridad. Sí. Sin duda. Estas palabras y las del Señor Jesús tienen la autoridad de la palabra de Dios. Las pronuncia un mismo espíritu. Tienen el mismo origen. Sí. Es cierto. ¿Quién aparte de Dios diría que sus palabras nunca perecerán? Nadie se arriesgaría. Dios tiene un espíritu y solo hay un Dios. Se trata de Dios hablando con la identidad del Creador. Sí, es cierto. Es cierto. Así se identifica con precisión la voz de Dios. Dios Todopoderoso habla como el Señor Jesús. Sus palabras tienen autoridad y develan misterios. Comparten el mismo origen. Son el Espíritu de Dios que habla y obra. Amén. Sí, las palabras de Dios Todopoderoso y las del Señor Jesús son la verdad. Y las ha dicho un único Dios. Es cierto, opino igual. Es cierto. Sí, tienes razón. Es increíble. ¿Por qué no me suena a la voz de Dios? ¿No son las palabras de un hombre? Sí. La Biblia tiene las palabras de mayor autoridad. Solo las registradas en la Biblia provienen de Dios. Amén. Estoy confundida. Sí que son palabras humanas,
¿Por qué insistes en que es la voz de Dios? Exacto. El hombre no diría cosas así. Es la voz de Dios. Sí. Cuando el Señor Jesús hizo obra, dijo muchas palabras. ¿Todas están en el Antiguo Testamento? No. Eso es. No estaban en el Antiguo Testamento. Pero las verdades que el Señor Jesús expresó son innegables. A los que amaban la verdad les encantaba escuchar sus sermones y fueron capaces de seguirlo. Es prueba de que las ovejas de Dios pueden oír su voz. Cierto. Y como no amaban la verdad, esos fariseos hipócritas se aferraron a la Biblia y negaron al Señor Jesús. Hasta lo condenaron y lo acabaron crucificando. ¿Qué problema hay aquí? Por más que los religiosos de la época condenaran las palabras del Señor Jesús, llegaron hasta hoy gracias a quienes aman la verdad. Y una pequeña parte está en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se explica esto? En todo el mundo religioso se cree que apartarse de la Biblia es una herejía. Nos basamos en la Biblia. No oímos la voz de Dios. Amén. Hermanos, hay falsos caminos heréticos. Debemos tener más cuidado. Sí. Para evitar que nos desorienten. Sí. Oye, anciana Lai, ¿entiendes bien la Biblia? ¿Cómo te desorientarían? Sí. Si no estudias el camino verdadero para que no te desorienten, ¿cómo recibirás al Señor? Así es. Si el Señor ha vuelto y no escuchamos, ¿no sería una pérdida? Sí. Deberíamos escuchar. Sí, escuchemos. Song-gen, continúa. Desde que creo en Dios Todopoderoso y leo sus palabras, mi corazón resplandece. La palabra manifestada en carne es un libro valioso. Contiene el camino de la vida eterna de Cristo de los últimos días. Me hizo reconocer mis nociones y actitudes corruptas y ver cómo Dios purifica y salva a la humanidad. Entendí muchas verdades. Antes, en mi fe en el Señor, les pedía a otros que fueran tolerantes y pacientes, que amaran al prójimo. Pero yo no lo ponía en práctica. Hasta mentía con frecuencia, sentía celos y odio. Claro. Mis actitudes corruptas eran graves. Era arrogante y vanidoso. Competía por fama y ganancia y no me sometía a Dios. Por mi arrogancia perdí la razón. Me confesaba, pero no me arrepentía de verdad. Mi corazón sufría. Sí, sufrimos lo mismo. Sí. Leí las palabras de Dios Todopoderoso y entendí que al no resolver la naturaleza pecaminosa, no te despojas de los pecados. Así es. Las palabras de Dios Todopoderoso revelan las actitudes corruptas y la raíz del pecado. Me convencieron y cuanto más leo, más se ilumina mi corazón. Dios escruta el corazón del hombre. Amén. Solo Dios desenmascara la esencia corrupta humana de forma tan minuciosa. La gente se postra ante Dios y acepta su juicio y castigo. Se someten gustosos a sus arreglos y sus palabras conquistan su corazón. Amén. Leo las palabras de Dios Todopoderoso y sé que es la voz de Dios. Es muy cierto. Amén. Gracias Qué al gran Señor. enseñanza. Estupendo. Las palabras de Dios Todopoderoso, ¿cómo desenmascaran la corrupción? Anda, léenoslas. Sí, Deprisa, léenos esas palabras. A todos nos gustaría escucharlas. Pondré 2 pasajes. De acuerdo. Dios Todopoderoso dice: muchos creen en mí solo para que pueda sanarlos. Muchos creen en mí solo para que use mis poderes para expulsar espíritus inmundos de sus cuerpos. Y muchos creen en mí simplemente para poder recibir de mí paz y gozo. Muchos creen en mí solo para exigir de mí una mayor riqueza material. Muchos creen en mí
solo para pasar esta vida en paz y estar sanos y salvos en el mundo por venir. Muchos creen en mí para evitar el sufrimiento del infierno y recibir las bendiciones del cielo. Muchos creen en mí solo por una comodidad temporal. Sin embargo, no buscan obtener nada en el mundo venidero. Cuando hice descender mi furia sobre el hombre y le quité todo el gozo y la paz que antes poseía, el hombre se volvió confuso. Cuando le di al hombre el sufrimiento del infierno y recuperé las bendiciones del cielo, la vergüenza del hombre se convirtió en ira. Cuando el hombre me pidió que lo sanara, yo no le presté atención y sentí aborrecimiento hacia él. El hombre se alejó de mí para en su lugar buscar el camino de la medicina maligna y la hechicería. Cuando le quité al hombre todo lo que me había exigido, todos desaparecieron sin dejar rastro. Así digo que el hombre tiene fe en mí porque doy demasiada gracia y tiene demasiado que ganar. Tan pronto como demostráis un poco de lealtad, os elogiáis a vosotros mismos y exigís una recompensa por una pequeña contribución. Despreciáis a los demás cuando habéis mostrado una pizca de obediencia y desdeñáis a Dios después de llevar a cabo alguna tarea insignificante. Por recibir a Dios, pedís dinero, regalos y halagos. Os duele el corazón cuando dais 1 o 2 monedas. Cuando dais 10, deseáis bendiciones y ser tratado con distinción. Resulta extremadamente ofensivo hablar u oír hablar de una humanidad como la vuestra. ¿Hay algo digno de alabanza en vuestras palabras y acciones? ¿Quiénes cumplen su deber y quiénes no? ¿Quiénes lideran y quiénes siguen? ¿Quiénes reciben a Dios y quiénes no? ¿Quiénes donan y quiénes no? ¿Quiénes predican y quienes reciben la palabra, etcétera? Todos esos hombres se alaban a sí mismos. ¿Acaso no os parece esto risible? Hola. ¿Es la comisaría? Predican el relámpago oriental. La anciana Lai ha llamado a la policía. ¿Ha llamado a la ¿Cómo ha podido llamar a la policía? Muévanse. Songen, vete, rápido. ¡Ahí está el predicador! ¡Quédate ahí! ¡Ey, predicador! ¡Daoshan! ¡Deténle! ¡Daoshan, páralo! ¡No te muevas! ¡Quieto! ¡No corras! ¡No corras! ¡Para! ¡No corras! ¡Quédate donde estás! ¡No corras! ¡Quieto ahí!
随基督多么艰难，我只以遵行神旨意为天职，我也不去想以后是得福收获。既然选择爱神，就要义无反顾。不管前方道路多么艰险坎坷，不管以后还要经受多少痛苦，为了迎接神的得荣之日，我紧跟神的教宗，忠心到底。明白真理，就该为见证神而战。任何艰难险阻，绝不退缩。不管以后如何，绝不辜负神的爱。不管以后如何，爱神之心永不变。我看见神的心是何等焦急，我愿体贴神心意，担起神托付，国度福音扩展，人众到远。神是我后盾，我还有何惧怕？忠心尽好本分，不辱使命，做响亮见证，安慰身心。神赐我生命，理当环抱神的爱，把真心真爱完全献给神。明白真理，就该为见证神而战。任何艰难险阻，绝不退缩。完成神的托付，此生不留遗憾。预备好我爱，迎接美好的明天。明白真理，就该为见证神而战。任何艰难险阻，绝不退缩。完成神的托付，此生不留遗憾。预备